Son las 8:58 y antes de darle la palabra para conclusiones a los 5 congresistas, nos vamos a la Avenida Brasil, donde nuestra compañera Diana Falcón se prepara para darnos cuenta sobre la parada militar que se llevará a cabo en esa arteria, nuestra capital. Diana, buenos días. Directo en directo, buenos días Fernando. Observamos desde el área de prensa de la gran parada militar que el palco de honor asignado para este importante evento hasta hace algunos momentos estaba literalmente vacío. De los 130 congresistas solamente se ha ocupado espacio de 9 hombres de la patria. Hemos observado que, por ejemplo, a este momento ha llegado el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, se le han rendido los honores correspondientes. También está el congresista Gino Costa, la vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso, Karina Beteta. Y algo que nos ha llamado la atención, Fernando, en estos momentos es que debido a que habían espacios vacíos, un buen número de espacios vacíos en el palco de honor de la parada militar, estos espacios han sido ocupados por oficiales de la Marina de Guerra y del Ejército, teniendo en cuenta que solamente faltan ya se cumplió el plazo para que empiece este evento. Seguramente en los próximos minutos va a estar llegando el presidente de la República, Martín Vizcarra, para que se inicie la gran parada militar. Y claro está, la gran ausencia es el gran número de congresistas que no han llegado a estas horas de la mañana. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Diana. Vamos a hacer una ronda final y rápida. Por favor, apelo a la concisión de los congresistas para terminar de comprender su punto de vista sobre la propuesta hecha por el presidente de la República. Señor Quintanilla. Bueno, lo que hay que hacer es buscar una concertación lo más amplia posible para hacer una renovación ordenada y que se vayan todos, el presidente y el Congreso, y que se renueve la política en el país. Para nosotros debíamos ir a una nueva constitución, pero ahora demos el paso de renovar totalmente. Es la salida que corresponde. Señor Wilber Rosas. Sí, yo creo que este es el momento para tomar medidas, y tienen que ser medidas realmente radicales en ese sentido, no porque nos califican de radical, sino porque efectivamente se necesita de esto. Y la propuesta desde el Ejecutivo me parece interesante porque tiene dos formas. Una, la de poder discutir en el propio Congreso, y la otra, que también el pueblo dé su opinión al respecto. Entonces, en ese sentido, me parece que es una buena combinación, y además se tiene que ver también la madurez que tiene que existir, no solamente en estos poderes, sino también en la propia ciudadanía, que me parece que es la mejor salida. Señor Villanueva, ¿Acción Popular está preparado para los escenarios que se abren? Mire, Acción Popular ya lo había previsto, permítame decirlo, pero es que el 2018, en los días previos, luego de la actuación, de todo lo que pasó, previa a la renuncia de PPK, nosotros presentamos un proyecto de adelanto de elecciones que precisamente necesitaba ser concertado, que el presidente planteaba el achicamiento de los periodos de 5 años a 3 años para adelantar elecciones. Inclusive proponíamos la posibilidad de un Congreso Constituyente para hacer los ajustes constitucionales que hoy día estamos discutiendo. Bueno, se ha dado. Hay aceptación implícita del presidente a renunciar, a adelantar las elecciones. El Congreso, hay una crisis política, el Congreso debe garantizar una salida tranquila, pacífica, democrática, para viabilizar una mejor representación en el Ejecutivo, así como en el Legislativo. Luis Ibérico, ¿APP está o no preparado para los escenarios que se abren? Preparados estamos. Ahorita lo que tenemos que buscar es una salida sensata antes de pensar ya en los escenarios futuros que vendrán obviamente en elecciones generales, etcétera, etcétera, probablemente, ¿no? Pero como se ha demostrado en esta mesa, hay múltiples posibilidades. Hay múltiples salidas, desde las más radicales y polarizantes que le harían grave daño al país, hasta las que podrían consensuarse, ¿no? Si se viene el proyecto, vamos a leerlo, el proyecto de reforma constitucional. Repito, hay antecedentes y me parece, insisto, que llegado el caso, si se adopta la posición de recortar mandatos del presidente del Congreso, evitar el referéndum, porque ya esto podría ser hasta utilizado populistamente y no sería la idea, creo yo, de uno, el desgaste del referéndum en términos económicos, y segundo, el poder utilizar eso
sabe Dios para qué, ¿no? Perfectamente el Congreso puede resolver el tema, como lo hizo en el año 2000, recortando legislaturas, se aprueba 2 veces, evitamos una sangría política y salimos adelante. Señor Juan Sepúlveda, que el PPK ahora se llama Contigo, ¿está o no preparado para los escenarios que se abren? Yo diría que a 2 años del Bicentenario el Perú ha vuelto a la normalidad, ¿no? La crisis permanente. Así que creo que es el momento del diálogo, no hay que olvidarlo de ninguna manera. Creo que el presidente debe dejar de lado gestos de descortesía, como el no saludar al nuevo presidente del Congreso, que yo creo que es el símbolo de este periodo, que debe dejar completamente de lado. Y si realmente nos interesa el país, el presidente tiene que, a través de su premier, empezar una jornada de diálogo para llegar a una solución concertada que permita que no se pare la economía y que los servicios públicos no estén en deterioro, porque no olvidemos un detalle importante: en estos momentos los ministros no van a hacer nada. Así de simple, por una sencilla razón: la inestabilidad y lo que ocurrirá en un año. Y vamos a ver quiénes firmarán el decreto que plantee el proyecto de ley que envíen al Parlamento. Entonces, el presidente tiene que hacer de eso una jornada de reflexión y volver al diálogo, que es lo único que nos va a sacar de la crisis. Muchas gracias, Juan Sepúlveda, señores congresistas, muchas gracias. Y no le quitamos más tiempo para que vayan eventualmente al parco no oficial en la Avenida Brasil, que parece que está un poco raleado de congresistas. Bueno, va a ser una interesante foto de aprobación, desaprobación y enfrentamiento, la foto que venga del palco hoy día. ¿no? De la veremos. militar. Prestaremos atención y veremos si nuestros invitados acuden también o no a ese palco. En todo caso, felices fiestas y que tengan muy buenos días y que prime la sensatez durante los días que vienen. Hacemos una pausa y retomamos ampliación de noticias. Buenos días, 29 de julio, grandes fiestas. Estamos aquí en la Avenida Brasil, ya están llegando casi todas las autoridades, están listas para presenciar la gran parada militar. Hace breves minutos, llegó el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, una ya de las pocas autoridades que faltaban por llegar, y estamos a la expectativa de que ingrese el presidente de la República, Martín Vizcarra. RPP Noticias tiene un estrado muy especial, privilegiado, por decirlo de alguna manera, donde podemos ver justamente a toda la comitiva, a todo el podio de honor, donde justamente está el premier Salvador del Solar, está la vicepresidenta Mercedes Arauz, está también la segunda vicepresidenta del Congreso, Karina Beteta. Vemos cómo el presidente, el flamante presidente del Parlamento, Pedro Olaechea, saluda a los miembros que van llegando. En esta oportunidad acaba de llegar el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez, que está también saludando a los oficiales de las Fuerzas Armadas. En la parte de abajo, en la torre que ha instalado RPP Noticias de esta gran parada militar, podemos apreciar, por ejemplo, a la banda también de las fuerzas conjuntas del Ejército del Perú, de la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea, de la Policía Nacional, que están dando la bienvenida evidentemente a todas las autoridades que están llegando a este estrado de honor para presenciar la gran parada militar, donde en principio van a desfilar no solo las Fuerzas Armadas, la Policía, el Ejército del Perú, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea, sino también, por ejemplo, las delegaciones invitadas, las delegaciones extranjeras. Y en esta oportunidad, en el marco de los Juegos Panamericanos, también va a haber una delegación que va a desfilar en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Además, las instituciones educativas, los institutos de educación superior tecnológica de las Fuerzas Armadas, las universidades y además todo el tema, todas las agrupaciones de la Fuerza Civil, como el Instituto de Defensa Civil, entidades técnico-científicas, entidades de primera respuesta y sectores, los bomberos del Perú. Todo está preparado. Dentro ya de pocos minutos va a iniciar este desfile militar. Dentro de muy poco, entendemos, ya llega el presidente de la República, Martín Vizcarra. Y lo decía Fernando hace algunos minutos, efectivamente, todavía hay varias sillas vacías. Están llegando los ministros de Estado para dar inicio a esta gran parada militar que se da en un contexto un poquito complicado, ¿no? De un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, luego el mensaje de 28 de julio del presidente de la República, donde ha hecho este anuncio que dejó sorprendidos no solamente a los parlamentarios, sino al país entero, anunciando que va a presentar una propuesta de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales. Es decir,
del Congreso de la República y de la Presidencia de la República. Vamos a ver cómo esto va a ser tomado por los parlamentarios. Ya ayer el presidente del Parlamento, Pedro Laichea, que está acá presente en el estrado de honor junto al presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, anunció que el Parlamento se va a tomar su tiempo para analizar este proyecto de ley, que ellos no se aferran al cargo. Sin embargo, ha dicho que van a hacer que se respeten las instituciones y la Constitución del Perú. Estamos en una época complicada, una situación álgida de enfrentamiento, lamentablemente, entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Vamos a ver si esto se manifiesta de alguna manera con la ausencia de varios parlamentarios, al menos. Pero, al menos en esta gran parada militar de 29 de julio, en esta Fiestas Patrias, vemos una asistencia del público bastante concurrida. Hay que decirlo, los palcos se han llenado desde muy temprano. RPP Noticias estuvo desde antes de las 4 de la mañana. Digamos, esta parada se ha ido organizando, digamos, con mucho tiempo de antelación. Así que estamos a la espera del presidente de la República, Martín Vizcarra, que en minutos ingresa para dar inicio a la gran parada militar por 29 de julio. Volvemos a ampliación de noticias. Y llegar hasta el estrado principal y formar parte del desfile militar. El número de agentes policiales se extiende mientras las personas lo saludan. Él simplemente ha dicho felices Fiestas Patrias, feliz 29. Mientras tanto, ustedes lo pueden escuchar, algunas personas todavía hablan del cierre del Congreso. Se ha detenido unos minutos para saludar aquí en la Avenida Brasil, exactamente en el cruce con Javier Prado. Saluda a los ciudadanos que han llegado hasta este punto. Delante de su vehículo negro está la caballería montada Húsares Mariscal Domingo Nieto, en realidad, que es la caballería que le da el saludo correspondiente en estos momentos, le rinde honores. Él los mira fijamente, hace la señal de sí con la cabeza y continúa saludando. Se ha detenido unos minutos en esta intersección de Magdalena, Javier Prado con la Avenida Brasil. Hace la venia de que pueden continuar, pueden seguir. Mientras tanto mira hacia la parte detrás, a la cuadra 33, para saludar a los elencos de baile que también van a inaugurar este desfile. Es muy lento el pase que está haciendo. Se detiene nuevamente unos segundos y continúa. La caballería Húsares de Junín se ha colocado en toda la Avenida Brasil, en la cuadra 31, y ya comienza su recorrido con mayor fuerza. Las personas rompen un poco el cerco que se les había realizado en este punto para poder acercarse hacia el mandatario. Mientras tanto, las delegaciones extranjeras se preparan ya y quedan listas para unirse a este desfile. ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! Ustedes lo han escuchado, eso es lo que dicen algunas personas, otras continúan gritando que cierre el Congreso, y es así que el presidente Martín Vizcarra se desplaza en un vehículo a paso muy lento y saludando a los ciudadanos. Ya el regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto se ha colocado detrás de la unidad del presidente y también continúa su resguardo. Esto es cuadra 31 ya de la Avenida Brasil. Es muy lento el pase del mandatario saludando a los ciudadanos, totalmente abarrotada la Avenida Brasil, como suele suceder en años anteriores también. Y es así que dentro de unos minutos se va a iniciar este desfile militar. El presidente de la República tiene que darle la autorización al jefe de línea del Ejército del Perú para que inicie. Nosotros vamos a darle pase a nuestra compañera Andrea Amezquita, que se encuentra más adelante para traerles más información. Joana, directo en directo, estamos en la cuadra 27 de la Avenida Brasil, donde vemos muy de lejos la presencia del presidente Martín Vizcarra, que está acompañado justamente por el regimiento de la caballería Mariscal Domingo Nieto. Aquí las personas están a la expectativa de ver pasar al presidente de la República en algunos momentos, que está en un vehículo descapotable. Señor, ¿qué es lo que va a gritar en el momento en que pase el presidente aquí?
Viva el Perú. Viva el Perú. ¿Está algún mensaje que quiera compartir con el presidente nada. En este momento? Nada. Nada por ahora. Están a la expectativa. De todas maneras, ¿desde dónde ha venido, señor usted, por ejemplo? De Manchay. Desde Manchay, Sí. justamente para ver a marchar a tantos regimientos. Sí, no más que nada para saludar a todo el pueblo, al presidente Vizcarra, que cierre el Congreso. También ese es el pedido. Mire, vamos a conversar con alguien más aquí mientras esperamos la llegada del presidente. ¿Y a qué mensaje podría darle al presidente? A ver, en cualquier momento va a pasar por aquí. Ya que sea buen desfile Que para sea todo el buen Perú. desfile para todo el Perú. Felices fiestas patrias, dicen por acá. Están desde temprano. ¿Desde qué hora está acá, señora? Muy temprano, 6:30 de la mañana. 6:30 de la mañana. ¿Con quiénes más han venido? Acá con mi hijo. Con su hijo. ¿Desde dónde? ¿De dónde? De Miraflores. Desde Miraflores. Bien, vamos a acercarnos un poquito a la pista para ver desde lejos. Sí, todavía no cruza el puente de la Marina, pero ya se puede observar a la caballería mariscal Domingo Nieto y que está adelante del vehículo oficial que transporta al presidente de la República, Martín Vizcarra, que a las 9 de la mañana aproximadamente, según el cronograma oficial, daría inicio al desfile cívico-militar aquí en la Avenida Brasil. Y recordar un poco que este imponente desfile desde fines del siglo XIX ha tenido diferentes escenarios, como la Plaza Mayor, la Plaza Bolívar, el Campo de Marte, la Avenida y la Plaza Grau y por supuesto aquí pues la Avenida Brasil también. Estamos escuchando a lo lejos, muy tenue todavía, pero estamos escuchando el sonar de los instrumentos musicales. También tenemos en otro punto a nuestro compañero Rob Reina. Adelante. Directo en directo, gracias Andrea. Nos encontramos en el puente de la Avenida La Marina, altura de la cuadra 8 de la cuadra 28 de la Avenida Brasil. Observamos ya al presidente de la República, Martín Vizcarra, parado en el asiento del copiloto de un jeep del ejército. Él está acompañado de seguridad del Estado y además por la farandola del regimiento de la caballería mariscal Domingo, que es la guardia exclusiva del presidente de la República. Está yendo a paso bastante lento, como podemos apreciar desde este punto. Muchas personas alrededor quienes saludan directamente al presidente de la República. Él se encuentra parado en este jeep del ejército. Escuchamos precisamente los gritos, los aplausos de la gente que desde muy temprano está aquí en este punto de la ciudad. Repetimos, nos encontramos directo en directo desde la cuadra 28 de la Avenida Brasil, en el puente 28 de la Avenida Brasil, en el puente de la Avenida La Marina. Está pasando en estos instantes el jeep que tiene el presidente Martín Vizcarra, quien está a paso bastante lento, saludando directamente a la gente. Escuchamos los gritos precisamente de la gente que está aquí desde muy temprano, quienes están siguiendo a la comitiva del presidente de la República. Él está pasando en estos instantes frente a nosotros, a punto de pasar debajo del puente de la Avenida La Marina, a bordo de un jeep. Él está en el asiento del copiloto, precisamente nos saluda en estos instantes, saluda a nuestra cámara. Acaba de pasar el presidente de la República, saludando además a todo el público, disfrutando de este baño popular, luego de haber tenido ayer un discurso, un mensaje a la nación bastante contundente y que ha sido de alguna manera celebrado por gran parte de la ciudadanía. Acaba de cruzar el puente de la Avenida La Marina el presidente Martín Vizcarra a bordo de este jeep, seguido de una gran cantidad de gente que lo saluda, que lo felicita, que quiere celebrar junto a él estas fiestas patrias. Ya perdimos visión desde este punto. Vamos a dirigirnos con nuestra compañera Andrea Mezquita, que se encuentra en otro punto, para poder contarnos qué está aconteciendo allá. Directo en directo, RPP Noticias. Directo en directo, gracias Rob. Estamos en el inicio de la cuadra 26 de la Avenida Brasil, donde ya estamos escuchando mucho más fuerte la banda del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, que está encabezando justamente esta comitiva. Atrás se ve el vehículo descapotable del presidente de la República. Aquí las personas están con el ambiente muy animado y ya están cruzando lo que es la cuadra 27 de la Avenida
Brasil. El vehículo del presidente está mucho más atrás de la comitiva de este batallón, de este regimiento, que está tocando y acercándose poco a poco hacia el lugar. Ya podemos visibilizar al presidente de la República, que está tomándose unos minutos para poder saludar al público, levanta la mano derecha, está viéndolos y está recibiendo los aplausos y los saludos de las personas que le están gritando y lo están aplaudiendo tras su llegada y su paso firme y también lento, ¿no? Como recibiendo un baño de popularidad. Está ya en la cuadra 27 de la avenida Brasil, es un vehículo descapotable, él está parado en el asiento de copiloto y está trasladándose poco a poco hacia el estrado oficial. Adelante, Patricia Fernando, directo, RPP Noticias. Gracias, compañera, y a nuestros 4 compañeros desplegados en puntos diferentes de la avenida Brasil, una de las más anchas y largas de nuestro país, en donde se realiza tradicionalmente el desfile militar que los 29 de julio suelen llevarse a cabo. Entre tanto, hemos recibido al constitucionalista Samuel Abad Yupanqui, del cual queremos luces jurídicas para entender los alcances y las objeciones que han sido formuladas contra la propuesta presidencial de una reforma constitucional que recorte el mandato vía referendo, tanto del presidente de la República como del Congreso. Buenos días, señor Abad. Y buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a ir primero a una pausa, Fernando, y luego vamos a conversar con calma y sin interrupciones con el doctor. Estamos aquí en la avenida Brasil a la expectativa de la llegada del presidente de la República, Martín Vizcarra, que ya se encuentra muy cerca desde el jeep descapotado por donde viene. Él está saludando a toda la gente en este recorrido rumbo justamente a la parte central, donde se va a dar inicio a la gran parada militar. Ya casi todas las autoridades han venido. Aquí escuchamos un sonido como sobrevuela un dron que justamente está captando todas las imágenes aéreas de lo que va a ser esta gran parada militar. Todo el mundo ya está en sus posiciones en la parte baja de la torre que ha instalado RPP Noticias para esta cobertura especial. Está la banda de las fuerzas conjuntas, el Ejército del Perú, que estrena un uniforme, un saco negro con pantalón rojo, unas boinas también rojas, unos sombreros rojos. Luego está la Marina de Guerra del Perú con su tradicional uniforme negro especial de la banda, con un gorro blanco. La Fuerza Aérea también con un saco celeste, una gorra blanca, un pantalón beige, y adelante de esta gran banda está la Policía Nacional del Perú con un saco beige y un pantalón negro también a la espera, justamente dando el saludo a las autoridades. Le han dado el saludo ya a todas las autoridades que han venido a ubicarse al estrado de honor, donde está, por ejemplo, la vicepresidenta Mercedes Arauz, el presidente del Congreso Pedro Laechea, la vicepresidenta también del Parlamento Karina Beteta, y todos están a la espera. Pero va a haber grandes ausencias. Una de ellas es la del presidente de la Comisión de Defensa, el congresista aprista Jorge del Castillo, que tuiteó hace muy poco lo siguiente. Dijo: no asistiré como presidente de la Comisión de Defensa Nacional a la parada y desfile cívico-militar por no estar de acuerdo con la forma en que el presidente atenta contra la Constitución y el Estado de Derecho, creando incertidumbre política y económica en el país. Una de las ausencias en esta parada cívico-militar, que está a unos minutos de iniciar. En verdad lleva un poco de retraso, debió empezar a las 9 en punto de la mañana, sin embargo ya son las 9:23 de la mañana, tiene 23 minutos de retraso, pero
Entendemos que el presidente de la República está por llegar, es el único que falta para dar inicio a este evento, a esta fiesta del país de 29 de julio, que se da en un contexto sumamente complicado y complejo, ¿no? De enfrentamiento nuevamente entre el Congreso de la República y el Ejecutivo, pero ya están las autoridades puestas en su posición. También está el batallón conjunto que da también saludo a todas las autoridades, conformado por las 4 fuerzas, ¿no? La policía, el ejército, la marina y la fuerza aérea. Pero vamos a seguir con ampliación de noticias, y no se despegue de la señal de RPP Noticias, porque iremos con todos los detalles de esta cobertura especial. Son las 9:23 y habíamos ya presentado a Samuel Abad Yupanqui, que nos va a dar su punto de vista sobre la viabilidad constitucional de esta reforma planteada por el presidente de la República, que él quiere que se haga vía un primer voto con mayoría simple, es decir, mayoría absoluta en el Congreso, y una segunda ratificación vía referéndum. Y cómo no, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, hay que recordar, como ya se ha dicho, que existe un antecedente donde muchas de las fuerzas políticas participaron en ese procedimiento y donde además intervino la OEA. La Organización de Estados Americanos participó en el Perú y avaló una salida de este tipo. ¿En qué consistía? En una figura muy simple, en reformar la Constitución, incluir una cláusula transitoria que diga que el periodo que antes duraba en ese momento 5 años, ya no son 5 años, sino es 1 año. Y eso se puso en la Constitución, y si uno revisa la Constitución va a encontrar la cláusula que dice expresamente eso. Esa fue la salida, ¿por qué? Porque había una crisis política. No estamos diciendo que sea el mismo escenario, pero sí estamos diciendo que es una salida que es posible, porque la Constitución establece mecanismos para reformarla, y un mecanismo para reformar es acortar el mandato tanto del Ejecutivo, tanto de los integrantes del Ejecutivo, como de los integrantes del Congreso. Eso implica necesariamente una reforma constitucional, y para aprobar una reforma constitucional, la Constitución establece el procedimiento. Tiene que ser aprobado en una legislatura y en una segunda, y para que pueda entrar en vigencia tiene que contar con un referéndum. Puede evitarse el referéndum. También lo establece la Constitución si es que se obtienen mayorías calificadas y se realiza en 2 legislaturas sucesivas. Probablemente porque ha planteado el presidente la idea del referéndum, porque en términos generales es más rápido. 2 legislaturas, tal como están planteadas las legislaturas, implicaría que sea la primera la que viene y la segunda el próximo año. Bueno, y ya no nos da el tiempo. En el antecedente que usted señala, se acordaron las legislaturas, pero por un tema de transparencia me gustaría, doctor Abad, que nos precise lo siguiente. Usted habla en primera persona del plural. No es nosotros pensamos o nosotros hacemos. ¿Es usted asesor del presidente en esta materia? En absoluto. ¿No ha conversado con él sobre la posibilidad de que esto sea...? En absoluto. Yo he sido integrante, y eso es conocido y es público, de la Comisión Consultiva para la Reforma de la Justicia. Con motivo de esta comisión nos hemos reunido en diversas ocasiones con el presidente de la República, con el ministro de Justicia y con las diversas autoridades. Recuerde que esa comisión la integró el presidente, el embajador Wagner. Se lo pregunto porque primero no tendría nada de malo, y porque además segundo sí sería importante que el presidente Vizcarra, que no es abogado, por cierto, y mucho menos constitucionalista, antes de plantear soluciones como esta, consulte con personas como usted. En todo caso, también sería transparente que nos contaran quiénes fueron, porque es poco probable que esto se lo saque de la manga sin tener la asesoría correspondiente. ¿Cómo no? Yo le repito, yo no soy asesor. En algún momento alguien mencionó que era por eso se lo preguntaba. Del presidente. Yo mandé una carta aclaratoria a un diario y el diario corrigió, porque incluso llegó a decir que yo era un asesor remunerado del Ejecutivo. Aclarado yo ese soy punto. Un profesor de Derecho Constitucional, y sí le quiero decir algo, si me permite. Cualquier persona que me haga una consulta sobre un tema constitucional, yo lo atiendo y le doy la consulta correspondiente. Yo he estado en el Congreso hace poco
evento convocado por la señora Rosa Bartra para hablar de Constitución, precisamente. El tema. Por eso le decía, no tiene nada de malo. Y disculpe, yo no soy asesor de la señora Rosa Bartra por haber ido a dar una opinión sobre el particular. Tenemos contacto telefónico con otro constitucionalista colega del señor Abad, que es el señor Aníbal Quiroga. Señor Quiroga, buenos días y felices fiestas. Hola Fernando, ¿cómo está? Buenos días, felices fiestas también para todos. Sí, como se imagina, queríamos conocer su opinión sobre este proyecto de reforma constitucional presentado ante el Congreso ayer por el presidente de la República. Bueno, he escuchado con atención el discurso del presidente y he tenido ocasión de leerlo anoche también. Y lo primero que me parece es que el tema de la propuesta de recorte del mandato político presidencial y congresal aparece al final, aparece agregado. Yo discreparía fraternalmente, señor Cheput, en el sentido de que esto es una salida desesperada del presidente Vizcarra. Creo, en efecto, que como él, que su alternativa era Salaverry y impulsar las reformas que quiere hacer y terminar el mandato de esa manera, pero ante la imposibilidad de que esto ocurra, hay una suerte de plan B, que es recortar ese mandato presidencial y congresal y de alguna manera, por vía indirecta, llegar a la disolución del Congreso, aunque sea por un año. Porque lo que está haciendo es construir su figura política. Él está pensando en las próximas elecciones, no sé si en el 2020, pero sí en el 2025 de todas maneras. Es un presidente que no tiene bancada, que no tiene fuerza política y que su única fuerza es la fuerza centrífuga de su confrontación con el Congreso. La permanente confrontación con el Congreso le ha dado esa popularidad y esa fuerza política con la cual se mantiene. Y es una cosa peligrosa, es una cosa rara. Veo que tiene muchos reproches políticos que hacer, señor Quiroga, pero desde el punto de vista constitucional, ¿tiene algún reproche también? Bueno, yo creo que, como dice el señor Tuesta, los plazos son muy cortos, ¿no? Porque si se va a hacer el referéndum en septiembre, o sea, la votación en Congreso en septiembre, y el referéndum se haría en octubre, noviembre, ¿no es cierto? Estaríamos a poco más de 6 meses de las elecciones que serían entre abril o mayo. Y las reglas electorales no podrían cambiarse. Tendrían que ser las mismas reglas electorales y no sabemos cuál va a ser el resultado de ese proceso. O sea, constitucionalmente, desde el punto de vista de la literatura de la Constitución, alguien dijo que la Constitución no era un diccionario, es constitucional. Lo que no es que no hay un proceso constituyente, no hay un ambiente constituyente como el que ocurrió en el año 2000, en donde las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo. Acá lo que hay es el acuerdo en el desacuerdo, el absoluto desacuerdo con lo que ha pasado. Y el presidente Vizcarra no tiene dónde traducir su voluntad política, entonces lo único que hace es recurrir a la confrontación con el Congreso para poderse mantener. O sea, constitucionalmente es constitucional, pero está muy débil políticamente como para mantener una legitimidad sobre eso. De acuerdo. O sea que usted ve un problema de plazos por una parte, hay una constitucionalidad en esta propuesta, pero debilidad política, si lo estamos interpretando bien. Exactamente. Y el propio señor Tuesta, que ha sido presidente de esta comisión de alto nivel, lo ha reproducido también en la mañana. Le preocupan los plazos y a mí también. Entonces, ¿qué va a pasar de acá a las elecciones de abril o mayo del 2020 con la economía, con la seguridad, con los problemas que tiene el país? Entramos o vamos a entrar de lleno en el torbellino de un nuevo proceso electoral que estaba previsto para un año después y con resultados que no se pueden predecir. Probablemente la izquierda va a crecer, el fujimorismo va a crecer muchísimo y no se sabe cuál va a ser el resultado político. O sea, si esta suerte de caja de Pandora o de albur es lo que el presidente cree que combina el país con esta frase de el Perú primero, me parece muy raro. Creo que el presidente está anteponiendo su figura política, sus pretensiones políticas, su devenir político antes que nada. No sería el Perú primero, no sería Vizcarra primero. Muchas gracias, señora Aníbal Quiroga. Patricia. Sí, quería hacerle una pregunta al doctor Abad. Muchas gracias, doctor Quiroga. Está clarísima su posición. Sobre algunos pasos que sí sería importante que nos ayudara a aclarar. El Congreso en estos casos puede hacer una contrapropuesta, es decir, el presidente plantea este proyecto con una salida vía referéndum. ¿Qué pasa si el Congreso está dispuesto a seguir
el adelanto de las elecciones, pero no vía referéndum. ¿Cuál es el procedimiento en un caso como ese? Cómo no. En primer lugar, si me permite, yo analizo la situación jurídicamente. Uh-huh. Yo no soy un analista político ni voy a evaluar si es un resultado determinado en función de tal o cual bancada. Si el Congreso decide cambiar el procedimiento, lo puede hacer. Uh-huh. Yo solamente le recuerdo y le digo que esto ha ocurrido. Yo tengo un libro, disculpe la propaganda, sobre la Constitución y los procesos constitucionales, donde detallo y recuerdo todo lo que pasó ahí. Este es un libro que tiene muchos años de publicado. Y para recordar fechas, fíjese usted, cuando se aprobó en la mesa de diálogo adelantar las elecciones, ¿cuándo fue? El 3 de octubre. El 3 de octubre del año 2000. ¿Qué se hizo para que se pueda llevar a cabo elecciones el año 2001? Lo que se hizo fue encontrar una salida distinta a la del referéndum. Así es. Modificar el reglamento del Congreso, acortar los plazos de las legislaturas y como consecuencia de ello, la primera legislatura culminaba el 15 de octubre, la segunda se iniciaba el 16 de octubre y eso explicó que la primera votación se haya realizado el 5 de octubre de aprobación de la reforma y la segunda el 2 de noviembre. Es decir, los plazos se pueden acomodar para que la cosa sea viable. Yo creo que la palabra, Patricia, si me permite, es consenso. Si hay voluntad política, si hay consenso, si se reconoce que hay una crisis y hay que buscar una salida constitucional, existe. La salida que ha planteado el presidente de la República, que su decisión es presenta un proyecto asumiendo, imagino, porque no acá se requieren mayorías calificadas, que en esa primera votación no obtendría la mayoría calificada y luego que vendría el referéndum. ¿Cuál es la ventaja del referéndum? Esto es obvio. La ciudadanía decide si esto continúa o si esto se queda y hay una reforma que adelanta las elecciones. Usted no va a hacer la interpretación política, pero nosotros no nos podemos permitir. Ese proceso pasa por una empoderamiento y ratificación de la postura de Vizcarra, que suponemos es lo que el Congreso va a querer evitar, ¿no? Vamos a ir a una pausa y retomamos nuestra conversación con el señor Samuel Abad. Quisiera que reconteste la pregunta de Patricia. ¿Qué alternativas tiene el Congreso si puede reformular la propuesta? Pero primero vamos a la pausa. Ya volvemos a la Avenida Brasil, donde ha iniciado el himno nacional. Vamos a escuchar el tradicional himno nacional de estas fiestas patrias.
Bueno, ahí podíamos escuchar el himno nacional y vamos a volver en cualquier momento para dar los detalles de este inicio a la parada cívico-militar de Fiestas Patrias de 29 de julio. Llegó el presidente de la República, han dejado salir unos globos rojiblancos para iniciar esta gran parada cívico-militar. Vamos a volver en cualquier momento. El desfile cívico-militar, el Ministerio de Cultura presenta el Pasacalle Cultural. Bueno, ahora el Ministerio de Cultura va a presentar una serie de bailes en este inicio del desfile militar. Los agrupamientos culturales y folclóricos, como les comento, a cargo justamente del Ministerio de Cultura. Ya todo el estrado de honor está completo con la presencia encabezado por el presidente de la República, Martín Vizcarra, que llegó en un jeep descapotado saludando a todo el público, y ya cuando entró a una parte muy cercana donde están los estrados principales, decidió bajar del jeep y caminar, saludando al público que desde muy temprano ha llegado a la Avenida Brasil para poder ubicar uno de los podios, uno de los asientos privilegiados para presenciar este gran desfile cívico-militar, donde no solamente van a desfilar las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, la Marina de Guerra, el Ejército, la Fuerza Aérea, también instituciones civiles, los bomberos, incluso militares o grupos extranjeros, las Fuerzas Armadas extranjeras también invitadas, pero va a iniciar este desfile con los grupos folclóricos, los grupos culturales, donde van a iniciar justamente a cargo del Ministerio de Cultura. Sobrevuela encima de nosotros un dron tomando todas las imágenes aéreas. La banda también ya está totalmente formada y estamos ya con todos los detalles, con el inicio de esta gran parada cívico-militar. Está todas las autoridades, está el presidente del Congreso, Pedro Laichea, vemos también desde este podio a la vicepresidenta Mercedes Arauz, la vicepresidenta del Parlamento, Karina Beteta, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Pero vamos a entrar nuevamente con ampliación de noticias y volvemos en minutos con esta parada cívico-militar. Hemos estado conversando con el doctor Abate en la pausa la cantidad de opciones que se pueden abrir en un contexto como este, no todas deseables, no todas, algunas más viables que otras, pero sería interesante ponerlas sobre la mesa. Entre ellas, la que se ha mencionado más en el Congreso por parte de la bancada fujimorista y sus aliados, que renuncie el presidente de la República y la vicepresidenta. ¿Qué pasa en ese caso, señor Abate? Sí, primero que cuando el presidente ha adelantado la propuesta de reformar la Constitución para resolver el periodo, esto no es renuncia. No estamos hablando acá de renuncia en absoluto. Estamos hablando de un periodo que se recorta tanto del Ejecutivo como del Congreso. Cuando hablamos de renuncia es una figura absolutamente distinta. Si el presidente renunciara, en el hipotético caso, es una hipótesis que el presidente renunciara, asume la vicepresidenta, y si la vicepresidenta renuncia, asume el presidente del Congreso y convoca elecciones. Aplicación del artículo 115 de la Constitución, convoca elecciones. Lo que ocurre... ¿Elecciones para qué? Es que cuando la Constitución dice elecciones, no dice elecciones presidenciales y parlamentarias, no dice elecciones generales, dice elecciones. Y si la crisis por la renuncia es del Ejecutivo, lo lógico, y esa es mi interpretación, es que se está convocando elecciones para el presidente. En consecuencia, quedaría el Congreso tal cual. Por un año más. Y el único que cambiaría sería el Ejecutivo. Ahora, esto sería más o menos el peor de los escenarios. Esa es una evaluación que tendría que hacerse. ¿El Congreso cuándo se puede ir? El Congreso solamente puede irse si hay disolución en el marco de la Constitución o si acaba su periodo. Los congresistas no pueden renunciar. En consecuencia, no podría decirse muy bien que renuncien y luego convocan y nos vamos todos, porque al final, ¿qué puede ocurrir?
que ahora algunos digan lo que están diciendo y que después eventualmente se leyeron bien la Constitución y se dieron cuenta que mira, no sabía eso, lo siento, se fueron ellos y nosotros por mandato constitucional nos quedamos. Otro escenario que también se ha discutido es, en el caso, por ejemplo, de Pedro Pablo Kuczynski, fue una renuncia que tuvo que asumir el presidente Vizcarra. Al no ser esta un planteamiento de renuncia, la opinión de la señora Mecha Arauz es intrascendente. O ella podría decir, yo asumo que se vaya Vizcarra. Yo creo que toda opinión es importante. De acuerdo. Pero estamos hablando acá de un proyecto de ley. Un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, que entiendo no lo ha presentado hasta el momento, no he visto. El miércoles nos ha dicho el ministro de Justicia que lo hará. Cuando se presente habrá que revisarlo, habrá que ver qué dice. Y ese proyecto de ley es un proyecto que lo presenta el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene iniciativa para presentarlo. En ese proyecto no participa como congresista la señora Mercedes Arauz, participará al momento de aprobarlo porque es congresista. Entonces la intervención de ella no es determinante para la presentación del proyecto. Otro tema es que sea una decisión política que participe en su elaboración. Ese es un tema absolutamente distinto, pero jurídicamente el Ejecutivo es el que elabora la iniciativa porque tiene iniciativa de reforma constitucional, porque acá, repito, estamos hablando de recortar el mandato a través de una cláusula transitoria en la Constitución. Esto no es renuncia. Se ha escuchado como un argumento repetitivo del fujimorismo, porque uno se puede dar cuenta, yo sé que usted no hace evaluaciones políticas, pero sí pueden determinados argumentos políticos derivar en ciertas medidas de índole constitucional o legal, que el presidente Vizcarra está haciendo todo esto porque es incapaz de gobernar el país. ¿Hay algún escenario en que se pueda plantear a raíz de esto un proceso de vacancia para el presidente Vizcarra? Yo no encuentro ninguna justificación para una vacancia. Recuerde usted que la figura más flexible de vacancia presidencial es la famosa vacancia por incapacidad moral. Y recuerde que ahí se generó todo un debate sobre qué significa incapacidad moral. Si uno analiza los antecedentes, la historia constitucional de lo que era incapacidad moral, uno lo encuentra vinculada con diferencia a la incapacidad física. Incapacidad física versus incapacidad moral. En consecuencia, estaba pensada como una incapacidad mental. Esto no se ha interpretado por muchos así, por eso se requería una revisión. Pero en todo caso, la incapacidad moral no puede ser entendida como un supuesto en el cual el presidente lo que estaría haciendo es algo, presentar un proyecto de ley. O sea, presentar un proyecto de ley, que es el que ha anunciado, donde plantea una reforma respecto al contenido de la misma, alguien puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es un proyecto de ley, esa es atribución del Ejecutivo. ¿Cómo pueden vacar a alguien por presentar un proyecto de ley que es su atribución? Realmente no encuentro sentido alguno. ¿Y puede hacer algún tipo de cuestión de confianza el presidente con respecto a este pedido? Bueno, esa es una evaluación que evidentemente el Ejecutivo le corresponde realizar. A mí no me corresponde realizar. No, pero digamos, ¿es legal? Yo le diría, no solamente es alguna posibilidad legal, sino que ya lo ha hecho. Exactamente. O sea, lo ha hecho en 2 ocasiones, o sea, y el Congreso las ha autorizado. Recuerde usted que este tema no es nuevo. El año pasado, por el tema de la reforma de la justicia, y ahí sí yo intervine en la comisión, el presidente presentó cuestión de confianza para aprobar proyectos de reforma constitucional. Y en segundo lugar, este año nuevamente se planteó cuestión de confianza para proyectos de reforma constitucional sobre la inmunidad, que requería reforma constitucional. Es decir, ya hay 2 antecedentes avalados por el Congreso. Además, hay una sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre del año pasado, que todo el mundo la ha citado y que dice claramente que la cuestión de confianza no tiene una limitación, no tiene una relación de supuestos, es amplia y que ha habilitado esta situación. Además, si uno revisa, por ejemplo, la experiencia francesa, explícitamente se permite la cuestión de confianza para proyectos de ley. Lo que significa la cuestión de confianza en síntesis es que el presidente o el Ejecutivo quiere algo y para ese algo necesita el respaldo del Congreso. Hasta su supervivencia. Muchísimas gracias, Samuel Abad, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de la Universidad del Pacífico.
Muchas gracias por haber venido en Por día la claridad, de ¿no? fiestas y por la claridad. Muchas gracias. Y si me permite una palabra final, yo creo que lo importantísimo en toda reforma constitucional es buscar el diálogo y el consenso. Eso es vital para avanzar y fortalecer la institucionalidad que en el país es bastante. Muchas gracias y muy buenos días, señor Samuel Abad. Hacemos una pausa y entramos en la recta final de ampliación de noticias.